Estamos con Luis Eduardo Triana Peñaranda, profesor de Biología Química en Fe y Alegría. Profesor Luis Eduardo, en un taller de formador de formadores, usted nos comentaba de una historia entre el bien y el mal. Es bueno que los amables televidentes conozcan esta historia y saquen sus propias conclusiones, sus propias reflexiones. La historia a la que hace alusión el profesor Julio nos muestra la relación que existe en la educación de un joven, de un niño, en la formación de un niño. La historia cuenta, una vez llegó a un pueblo un pintor muy famoso. Él llegó y se instaló en el pueblo. En sus andadas en el pueblo entró a la iglesia y estando en la iglesia a él le llamó mucho la atención que habían dos muros en el fondo, dos muros en blanco y no tenían nada dibujado, nada pintado, no había nada. Se acercó después de la Eucaristía y habló con el sacerdote y pues le llamó mucho la atención y le preguntó que esos dos muros en blanco, ¿por qué dos muros en blanco? Entonces el sacerdote le dice que una vez él quiso que en un muro dibujaran el rostro de Dios y en el otro muro dibujaran el rostro del diablo, para que los feligreses compararan lo que es el bien y el mal, pero que no había encontrado quién pudiera reflejar ese bien y el mal en esos dos dibujos. Él le comenta que pues es pintor y que él se toma el reto. Entonces decide pintar el rostro de Dios y el rostro del diablo. El pintor sale de la iglesia pues bastante inquieto ante la cuestión y empieza a pensar, bueno, ¿qué hago yo para dibujar al rostro de Dios? Pensó primero en dibujar al rostro de Dios y fue tanto ahí, dele todos los días pensando en qué hacer. Y una mañana encontró a un niño jugando. Le llamó tanto la atención, era un niño muy bonito, muy hermoso, que reflejaba como toda esa ternura y él vio a Dios ahí en ese niño. Y entonces decidió dibujarlo, decidió pintar el niño en ese muro. Solicitó el permiso de la familia y se llevó al niño. Estuvo varias semanas dibujando al niño, realmente plasmó el rostro del niño en ese muro. El padre quedó muy contento de ver el cuadro tan hermoso, que un niño muy lindo y reflejaba de verdad esa ternura y como a Dios en esa pintura. Listo, ahora quedaba la tarea de dibujar al rostro del diablo. Y salió en esas y resulta que hubo un accidente y él quedó inválido. Tocó pues sacarlo del pueblo, llevarlo a una gran ciudad donde necesitaba una terapia por mucho tiempo. Fueron varios años que pasaron y eso quedó así, se olvidó. Tiempo después el pintor decidió regresar al pueblo a ver si de verdad habían terminado la obra. Y justo llegó a la iglesia, ya no estaba el sacerdote, pero habló con el nuevo sacerdote, él le encontró con sorpresa era que el otro muro seguía en blanco. Entonces habló con el otro sacerdote y le comentó que él había dibujado al niño el rostro de Dios y que pues iba a retomar la tarea, a terminarla y ahora sí decididamente iba a terminar pintando al rostro del diablo. Salió y pensando en la situación, dijo pues si cogía un niño tan inocente, tan tierno, para dibujar al rostro de Dios, pues voy a hacer lo contrario, voy a buscarme al tipo o al hombre más malo para dibujar el rostro del diablo. Y se tomó la tarea, salió del pueblo y empezó a buscar por todo el país al hombre más malo. Y estuvo en las cárceles, en las mazmorras mejor dicho, buscó al hombre más malo, hasta que por fin encontró a uno que estaba condenado a muerte. Le sorprendió al ver el hombre, o sea, se le veía la maldad por encima. Era bastante feo el hombre, reflejaba bastante maldad. Dijo, este es. Y entonces habló con él. Y pues el hombre, listo, vamos, viajaron al pueblo y se fue a dibujarlo. Entonces lo sentó allá en un banquito y empezó a pintar al rostro del diablo. Cuando iba en su labor, en su pintura, notó que el hombre empezó a llorar. Y lloraba y no paraba. Entonces él le llamó mucho la atención, dijo, bueno, ¿y qué pasa con usted? ¿Por qué está llorando? Dijo, no, es que hace 25 años me senté aquí mismo y conmigo pintaron el rostro de Dios.
Esto es una reflexión que quiero pues darles. Realmente se sale de nuestras manos como educadores, como familia, como padres, la formación de un joven. Hay mucha maldad afuera que forma más inclusive, desafortunadamente. Entonces creo y considero que todos nacemos buenos, pero la sociedad se encarga de irnos dañando. Entonces, como educadores es una gran tarea de evitar que nuestros jóvenes, nuestros niños caigan en esa situación y no tengamos a un Dios y después terminemos teniendo un diablo.